En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día domingo, el día del Señor. Es día de ir a tomar el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó para la purificación de nuestras almas, para poder caminar con fortaleza en esta jornada que es la vida misma en el que hemos venido. ¿Para qué? Para santificar nuestra alma. Pero antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarnos. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. De nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día, hoy domingo, habla el Señor, que tu siervo escucha. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 34 al 39. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Gloria al Señor. Salmo 32, responsorial. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo que fue escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo que fue escogido por Dios. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 17. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo:
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos a Santa Filomena que nos ayude y al Padre Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder discernir correctamente lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice el Salmo responsorial: bendecido el pueblo escogido por Dios. ¿Qué podemos aprender? Dichoso el pueblo escogido por Dios es Israel. Sí, Sí. el pueblo de Israel. Porque Dios lo ama tanto y pues a pesar de todo lo que está pasando ahorita ya, pues como quiera Dios lo tiene, o sea, los cuida. Esta palabra de dichoso el pueblo escogido por Dios es una de las frases que vamos a ver en Deuteronomio. Dice: ¿cuál Dios ha bajado a hablarte directamente a un pueblo? No, ¿cuándo se ha oído eso? Nunca. Israel es el privilegiado en ese aspecto. Y otro de los países, mira, que es privilegiado, y esa misma frase que vamos a leer ahorita se repite en México, cuando la Virgen baja al Tepeyac. Dice: ¿qué pueblo, cuándo se ha oído que Dios baje y hable a un pueblo? Bajó por la Virgen María y le habló a un pueblo completo. Que son los únicos países en el mundo entero. Por eso de México tiene que salir la nueva orden sacerdotal. Ahorita la iglesia está en purgación, están limpiando, pero la mayor parte de los sacerdotes que van a venir a renovar al mundo entero tendrán que salir de México. México es algo importante para Dios. Desde que la Virgen está pisando la luna, México es el ombligo de la luna. Entonces, yo no me quiero salir del tema. Vayamos a aprender. ¿Nosotros somos dichosos también o no somos dichosos? ¿Y por qué somos dichosos? Porque Dios nos da el regalo de la vida. Nos da el regalo de la vida. Pero tenemos la vida. El detalle es que venimos a este mundo a luchar, a pelear. ¿Cómo yo puedo ser de los dichosos del pueblo de Dios? El versículo 1, mira lo que nos enseña el Salmo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Ok, vamos a ponerle pausa, mira. Dios, su palabra es sincera. Él no te va a decir nada que te vaya a perjudicar a ti. Lo que Dios ofrece es una vida eterna, en paz, en gozo, en felicidad con Él. Pero, dice el Salmo, dichoso el pueblo. Cuando dice dichoso el pueblo, quiere decir que hay otro pueblo que no es dichoso. Y ese otro pueblo también hay un espíritu que le habla. Pero aquel espíritu que le habla no es sincero. Es mentiroso. Engaña. ¿Por qué? Porque quiere la destrucción de tu vida. La vida que Dios te dio o que Dios te quiere dar, Él te la quiere destruir. Son dos seres completamente diferentes. Volvamos al Salmo. Dichoso, tu palabra es sincera. Necesitamos escuchar o a Dios o al enemigo, pero no hay otra opción. Escojamos a Dios. Y luego, la palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo. Con la palabra de Dios todo se hizo. El otro no tiene palabra, no tiene poder. Él es la creación de Dios. Él es una criatura de Dios. El creador es Dios.
Si yo quiero pertenecer al pueblo, tengo que ser bien consciente a quién yo pertenezco, porque mi actitud no me está llevando con el Señor Creador, mi actitud me está llevando a alabar a aquel ser que no tiene poder, porque lo alabo con mis tonterías que digo, con mis maldiciones que digo, con las canciones que oigo, con cuando pierdo mi dignidad en las borracheras, o cuando pierdo mi dignidad adulterando, fallando o yendo en contra de Dios. Dichoso el pueblo de Dios. Ser pueblo de Dios significa que yo tengo que aprender a escuchar a Dios, ¿sí? ¿Qué más sigue? Dice, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Cuida a aquel que le teme. Temer es decir, yo no voy a ofender a Dios, no voy a tratar de no cometer pecado para no ofender a mi Señor. Eso es temor de Dios. ¿Por qué? Porque después lo puedo perder a Él y yo no quiero perder a Dios. Y en tiempos de necesidad, en tiempos de hambre, Dios te alimenta todo el tiempo. Por eso nosotros todo el domingo no nos perdemos la misa. ¿Por qué? Porque la semana siempre es dura. Si no hay un problema, hay otro, una necesidad, otra cosa. Y necesitamos la fuerza, necesitamos el alimento carnal. No, alimento espiritual. El enemigo, el espíritu maligno te ofrece alimento carnal, no dura para nada. Lo que necesitamos es el espiritual para poder aguantar el tiempo que vamos a estar en este mundo. Él nos alimenta. Desde el principio Dios alimenta a su pueblo. Por eso en Génesis no coman de aquel árbol, coman del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el que comemos aquí. ¿Qué más sigue? El Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Poner la confianza plena en Dios es tener seguridad. ¿Seguridad qué? De que hay otra vida y que puedo llegar ahí. Pero eso depende de mí. Por eso en el Deuteronomio, mira lo que nos enseña. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que debemos hacer y escuchar y aprender? Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? Esa palabra, Dios habla. Dios nos escucha, Dios nos ve. Es tiempo de reflexionar. En realidad, ¿estoy haciendo la vida correcta? Reflexionar. ¿Tú te has puesto a reflexionar? ¿En realidad existe un Dios? ¿En realidad te has puesto a reflexionar cómo es que brotan los árboles? ¿Cómo es que cómo el manzano da manzano, el naranjo da naranjo? ¿Por qué el naranjo no da manzano? ¿Quién es el que hace la genética de los árboles? ¿Por qué mi organismo está tan perfecto? ¿Quién lo armó? ¿Quién puso los riñones y el hígado y todas las partes de mi cuerpo en el lugar que debe ser? ¿Quién acomoda el sol y la tierra para que dé el tiempo? Es tiempo de observar. ¿Para qué? Pues para estar seguro de lo que vamos a escoger en la vida. Y esta opción se acopla en la actualidad. ¿Por qué? Porque Jesús dejó una iglesia. Y así como Dios le dice al pueblo judío, investiga. Nosotros como católicos tenemos, o los que no son católicos, si no creen que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, investiguen con un corazón sincero y vean las obras que Jesús ha hecho con su cuerpo, que es la iglesia. ¿Para qué? Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Qué pueblo ha oído sin...? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas de milagros y de guerra, con mano fuerte y brazo poderoso?
¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Tú quieres ser feliz en la tierra? Haz los mandamientos que Dios... Es una orden al pueblo judío. Es importante, dice, Dios habla a su pueblo. Nosotros en la misa, Dios nos habla todo el tiempo con su palabra. Él es la palabra, su Hijo es la palabra. Por eso, cuando escuchamos el Antiguo Testamento, Dios nos habla, nos enseña. Nosotros contestamos con el Salmo. Y luego, Él nos contesta con una carta. En este caso nos va a contestar con la carta, creo que a Romanos. Y después nosotros le contestamos con un aleluya. Y luego Él nos va a contestar con el Evangelio. Nos va a enseñar. Es una conversación entre el pueblo y sus hijos. Perdón, sus hijos y Dios, nuestro Padre y sus hijos, nuestro Padre y su pueblo. Así hablaba con el pueblo judío, así habla con nosotros. Pero si yo quiero pertenecer a ese pueblo, el pueblo judío falló, el pueblo judío no supo mantenerse y perdió a la alianza. Por eso más adelante habla al Señor que tu cielo escuche. ¿En Romanos? ¿Ahí termina ya Deuteronomio? Sí. Ok, mira, así como le habla al pueblo judío, le dice, haz los mandamientos. En nuestra actualidad, ¿cuáles son nuestros mandamientos? Los del Antiguo Testamento, no, esos no los podemos cumplir. Nos sirven para hacer un espejo y hacer un examen de conciencia en lo que estamos fallando. Pero los mandamientos que debemos hacer son los de Cristo. Habla, Señor, que tu cielo escuche. Hermanos, los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Vamos al Evangelio. Perdón. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Ok. Jesús se aparece, le dice a María Magdalena, dile a tus hermanos, el ángel le dice a María Magdalena, ¿a quién buscas? Yo sé que buscas a Jesús, el crucificado. Ve, no está aquí, ha resucitado para que se cumpla lo que se había dicho de él en las Escrituras. Ahora ve y dile a tus hermanos que ha resucitado y que se les adelanta por el camino de la Galilea. Allá lo verán. Bueno, ahí están. Ahora están en la Galilea. Fueron para allá y Jesús se les apareció. Y se les aparece y primero lo primero que va a hacer, la obediencia. Le dijo al pueblo, vayan allá, y el pueblo va. Si yo necesito ser del pueblo de Dios, necesito obedecer. La desobediencia sacó a Adán y Eva del reino, la obediencia nos va a llevar al cielo. ¿Y qué es lo que Dios le va a pedir que también sigan obedeciendo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponerle pausa. Cuando obedecemos a Dios, tenemos que hacer lo que los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se postraron. Jesús es el Dios, Jesús es el Padre, pero Jesús también es la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Tenemos que postrarnos ante Él. Muchos van a titubear, pero la mayor parte sí se va a postrar ante Dios. Aquel que quiera ser el pueblo de Dios, de los bienaventurados, tiene que obedecer. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y postrarse, adorarlo a Dios. No hay que dudar, hay que postrarnos. Y después tenemos que poner en práctica lo que se nos ha enseñado. A la iglesia se le dio un mandato. Vayan y enseñen
lo que yo he enseñado, no lo que enseña un ser humano, lo que yo he enseñado. Por eso te decía, el Deuteronomio, investiga, hay que investigar. Si una persona es protestante, investigue cuál es la iglesia de Dios, cuál es la verdadera iglesia de Cristo, porque si usted no está dentro de la iglesia católica, no le están enseñando lo que Dios nos enseñó, que les dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas iglesias allá afuera dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso es mentira de Satanás. Tenemos que hacer lo que Él nos enseñó. Y esa es la fórmula, ¿para qué? Para que tú te puedas integrar a su iglesia, que es su cuerpo celestial. ¿Y qué más les ordenó? Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Él va a estar contigo todo hasta el fin del mundo? ¿Cómo se va a manifestar contigo hasta el fin del mundo? Con la Eucaristía. Con la Eucaristía. ¿Por qué? Porque tú comes el cuerpo, Él está dentro de ti y está fuera de ti. Ese es lo hermoso de la doctrina de Jesús, que Él quiere estar con nosotros, por eso se quedó en alimento. Él alimenta nuestro espíritu. Tú te comes ahorita, comiste carne, la carne esa que comiste va solamente a engordar la carne que tienes, pero la carne de Jesús va a alimentar tu espíritu, va a transformar tu carne mundana en carne de Cristo, y Cristo estará contigo. Recibiste el Espíritu Santo, ¿para qué? Porque necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que dice, mira lo que dice el libro de Romanos, habla Señor, que tu siervo escuche. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. A ver, ¿qué es dejarse guiar? Pues sí, seguir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como amar a nuestro prójimo, ir a la iglesia, ayudar, pues sí, entre muchas cosas, como también hacer como la unción de los enfermos. Tú, al recibir el Espíritu Santo, te conviertes en el templo de Dios vivo. Entonces, ese templo lo tienes que cuidar al máximo. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero aquí tenemos dos antenas. El enemigo no se va, aquí va a estar. Y va a seguir haciendo de lo que él quiere. Te va a seguir hablando. Una de las cosas, un poseído, cuando un demonio se mete a una persona, el trabajo del demonio es que esa persona se pierda. Cuando lo expulsas por medio del exorcismo, ese demonio no se quiere ir. ¿Por qué? Porque abajo en el infierno lo están esperando todos los demonios. ¿Para qué? Para maltratarlo, porque eres un fracasado, porque no pudiste, porque te expulsaron. Los demonios son perversos, ¿no? Por eso cuando uno está poseído, no se quieren ir de la persona, porque saben bien que si los expulsan, allá abajo los van a maltratar. Por eso tenemos dos antenas. Escuchemos a Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo es muy fácil, Él nos va a llevar a la presencia del Padre. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. El mismo Espíritu Santo, con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Recibimos el Espíritu. Dios le da el Espíritu a su Hijo, el Espíritu, y Jesús vive. Y el Espíritu de Hijo que Jesús tiene nos lo da a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros volteemos al Padre. Somos hijos de Dios. Este pueblo ya no son siervos, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos coherederos. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que Dios nomás tiene un hijo. Pues cuando tú te bautizas, te integras dentro de Jesús,
adentro. Jesús, iglesia, estás adentro. Cuando tú estás sentado en la banca, estás adentro del cuerpo de Jesús. Te alimentas del cuerpo, tu carne se convierte en carne de Jesús. Por eso Dios ya no ve tu cuerpo, ve a Jesús mismo. Lo ve reflejado aquí en el corazón, tanto el Padre como el Espíritu Santo. Y entonces, como tú ya eres uno con Jesús, entonces eres el Hijo de Dios. Pero así como Jesús sufrió, pues también tú tienes que sufrir. Por eso no es muy fácil ser católico cristiano, porque vendrán problemas, necesidades, tribulaciones, enfermedades, falta de respeto con los hijos, peleas con el matrimonio, vendrán muchas cosas. Pero son necesarias. ¿Para qué? Para ver cómo va a ser tu reacción. Si reaccionas conforme a la voluntad de Dios, pues Dios está alegre porque tú estás creciendo en el amor y en el cielo solamente hay amor. Si tú reaccionas de manera diferente, es que no estás escuchando a Dios, estás escuchando al enemigo. Por eso son las necesidades y las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las necesitamos para aumentar nuestra fe. Y cuando aumentamos nuestra fe, ¿qué pasa? ¿Ahí terminó? Sí. ¿Qué glorificamos pasa? Junto a Dios. Glorificamos a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Jesús glorificó a su Padre obedeciendo. Y Dios Padre dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida y vida abundante. Necesitamos creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, tenemos que obedecer sus mandamientos. Jesús lo dijo, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Cuando yo cumplo los mandamientos y sacramentos de Jesús, automáticamente le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al darle gloria a su Hijo le da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque el sacrificio no fue en vano. Jesús vino, sacrificó la vida por ti y por mí. Y ahora nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué era el sueño que el Padre tenía? Ese sueño tan grande que tuvo el Padre, ¿de qué? De que nosotros estemos al lado de Él. Tan grande su sueño que le hizo tomar naturaleza humana y todo lo que sufrió por ti y por mí. Por eso el espíritu que recibimos ya no es un espíritu de esclavitud. Ese espíritu nos llama a decir al Señor, Abba. Abba es Padre, el Padre. Por eso nuestro espíritu es el espíritu del Hijo y nosotros tenemos un Padre que nos espera allá en el cielo. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Dichoso el pueblo que fue elegido por el Señor. Y créanlo que todos somos elegidos por Dios. El problema es que a veces la ignorancia, el desconocimiento de la palabra nos lleva a tomar decisiones que no son las correctas. Es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de empaparnos de la palabra de Dios. Dediquémosle más tiempo a Dios. El dedicarle tiempo a Dios no quiere decir que usted va a llevar una vida aburrida, sino al contrario, usted va a levantar su intelecto como persona. La gente alrededor de usted se preguntará qué es lo que está usted haciendo. Al conocer a Dios, usted sentirá una paz, un gozo y una tranquilidad en las tribulaciones. No importa la tormenta que le venga, no habrá tormenta que lo pueda tumbar. ¿Por qué? Porque ya no vive usted, ahora vive Cristo en usted, cumpliéndose lo que leímos en el libro del Evangelio, donde Jesús dijo, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Entonces, busquemos a Jesús en su Santa Eucaristía, comamos su cuerpo, bebamos su sangre, para que Él habite con nosotros, adentro y fuera de nosotros. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los consagramos al Inmaculado Corazón de María. Santísima Virgen, hoy consagro en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que ven este programa, a sus esposos, sus esposas, sus hijos, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Que así sea. Que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.